Enfurecida por los años de la Guerra Fría, el descontento general, el cambio global, muy conectada a emociones y sentimientos, Sara comienza a escribir. Entre estadías en psiquiátricos y sus trances creativos, escuchando a Joy Division, su grupo favorito, se explayó libremente y sin freno. Habló de violación, bulimia, sexualidad, amor, desamor, dolor, estados psiquiátricos, discriminación, mezclando la realidad con ilusión, sueños con pesadillas, fantasías con dosis de fármacos y reacciones corporales. Así Sara comienza a escribir sus obras. Sara Kane quería hallar nuevos caminos de expresión dramática que expandieran las fronteras del drama, y en este proceso de investigación, las estructuras tradicionales resultaron insuficientes, la narrativa inútil. Su trabajo se centró por ello en despojarse de lo impuesto y hallar nuevas formas expresivas, nuevos géneros que se acercaran cada vez más a la verdadera identidad. Embarcada en esta búsqueda, Sara partió del realismo y transitó el surrealismo y el expresionismo. Dinamitó las estructuras y disolvió las fronteras del drama con otros géneros como la música y la poesía, hasta llegar, en su último tramo creativo, a la fragmentación y la disolución del texto y el personaje. Fue uno de los pilares del despertar del mundo artístico inglés en los 90. Tras una época de empobrecimiento cultural en los 80, en particular en el ámbito teatral, una generación de artistas debió dar un nuevo impulso creativo con la llegada de nuevas maneras de percibir el arte escénico. En su primera obra, Blasted, Kane empieza a esbozar una propuesta dramática atravesada por la violencia, tanto en su puesta escénica como en sus recursos estéticos y en sus temáticas. La violencia y sexualidad desenfadada son uno de los rasgos recurrentes en la obra de Kane. Constituyen el soporte estético e ideológico, junto a diversos dramaturgos jóvenes de la década de los 90. Sara Kane lanzó un nuevo movimiento de teatro llamado In Your Face, en tu cara, que manifiesta desilusión y desprecio. Esto implicaba tener algo muy cerca y sentir el espacio personal invadido. Una de las mayores características de este teatro era generar la incomodidad visual, pero también física del espectador. La primera obra de teatro de Sara Kane fue Blasted, que se estrenó en 1995. La acción se desarrolla en una habitación de un hotel de lujo, donde Ian, un periodista de mediana edad, racista y mal hablado, intenta seducir a Kate, una joven ingenua e inocente. Desde su apertura, en un mundo naturalista aunque inquietante, la obra tiene diferentes dimensiones. Pesadillas, cuando un soldado armado con un rifle aparece en la habitación. La narrativa finalmente se rompe en una serie de escenas cortas cada vez más inquietantes. Escenas de violación anal, canibalismo y otras formas de brutalidad crearon uno de los mayores escándalos teatrales en Londres. Blasted fue ferozmente atacada por la prensa británica, sin embargo fue elogiada por sus compañeros dramaturgos. Más tarde, se lo relacionó con la violencia doméstica y la guerra en Bosnia, entre la violencia emocional y física. Sara Kane dijo: la actitud que produce una violación aislada en Inglaterra son los campos de violación en Bosnia y la conclusión lógica de la manera en que la sociedad espera que los hombres se comporten es la guerra. El amor de Fedra es la primera experiencia de Kane dirigiendo una de sus obras. El Gate Theatre le encargó que escribiera una obra inspirada en un texto clásico. Se estrenó el 15 de mayo de 1996 en aquel teatro de Londres y la representación duraba alrededor de una hora. Algunos elementos en la versión de Kane fueron tomados de Eurípides, pero no aparecen en el texto de Séneca. La carta de Fedra en la que se acusa a Hipólito de violación, por ejemplo, es una integración de Eurípides que se desvía de todas las demás versiones del amor de Fedra. Es emoción al extremo, donde Kane experimenta situando a personajes rotos, desgarrados en situaciones extremas. El amor de Fedra es la Fedra de Sara Kane. En su versión, Hipólito es el reverso del Hipólito clásico. Él es un príncipe deprimido y alienado, que pasa el día encerrado en su habitación, masturbándose, comiéndose comida chatarra y viendo televisión. Su rutina se rompe para darse a encuentros sexuales sin sentido y apáticos. Fedra trastoca la desidia que domina la vida de Palacio, cuando, desoyendo a su hijastrofa, trata de satisfacer sus deseos declarándosele a Hipólito y regalándole una felación por su cumpleaños.
Su hijastro responde a su entrega con desidia y desinterés, informándole de que tiene gonorrea. Este es un símbolo de la corrupción y la desgracia que azotará a toda la familia real. Esto ocurre ya que Teseo no ha estado en casa por un tiempo. Fedra no soporta la humillación a la que se ha visto sometida y se colgará, dejando una nota donde acusa a Hipólito de haberla violado. Hipólito recibe el sacrificio de Fedra con agradecimiento. Vida al fin, dice, y aceptándolo como el evento que lo sacará definitivamente de su rutina autodestructiva. Aunque no es culpable, se entrega a la turba que ha rodeado el palacio pidiendo su cabeza. Estrofa, camuflada entre la multitud, intentará defender a su hermanastro, pero será apuñalada y violada por Teseo, ya de vuelta, furioso, instigador de las masas que claman la muerte de Hipólito. Al darse cuenta de que han matado a su hijastra, Teseo se suicida. Hipólito muere asesinado a manos de quienes lo adoraban. Destripado, sonríe y consigue musitar antes de morir. Si hubiera habido más momentos como este, y un buitre desciende y empieza a picotear su cadáver. La disposición de los hechos cambia con respecto a la Fedra de Séneca. Ambas obras presentan a Hipólito y luego llega la confesión del amor de Fedra. Kane lo hace mediante la conversación de Fedra con Estrofa, mientras que en el caso de Séneca, la confidente es la matrona. La diferencia entre ambas obras es la escena de la declaración. En Fedra, de Kane, se culmina, mientras que Séneca hace que Hipólito rechace frontalmente a Fedra. De aquí hay un intercambio de roles. En la obra de Séneca, Fedra acusa a Hipólito de violación y, tras enterarse Teseo, este invoca a Neptuno y hace surgir a un monstruo de entre las aguas que hará que su hijo pierda el control del carro y acabe muriendo al chocar contra las rocas. Después de la muerte de Hipólito, Fedra se suicida, presa de los remordimientos por haber mentido, mientras que en Kane, por el contrario, se une al suicidio de Fedra y su calumnia en un mismo episodio. Al ahorcarse, deja una nota acusando a Hipólito de haberla violado. Hipólito no desmiente la nota y se entrega a un destino fatal. Además de cambiar a la nodriza por Estrofa, Kane añade dos nuevos personajes, el doctor y el cura, y elimina el coro, que será encarnado por la multitud en la última escena, situándola en un entorno urbano, moderno y anónimo, quitándole a la obra de su carga mítica original. Kane presenta el destino e infunde a su obra una deriva ahistórica, posmoderna, siendo la forma en que se involucra y se desconecta de la historia y de su propia época. Utiliza un lenguaje lacónico, brusco, plagado de coloquialismos. Gran parte de la información no proviene de qué se dice, sino de cómo se dice. Por ejemplo, en la conversación de Fedra con el doctor, ninguno de los interlocutores aporta información que el otro desconozca. La escena sirve para conocer el talante exagerado de Fedra y su fijación con Hipólito. El amor de Fedra perfila personajes con profundas carencias emocionales, sobre todo afectivas, y los somete a situaciones extremas que abren aún más sus heridas, que los doblan hasta partirlos. El desajuste emocional de los personajes se manifiesta en su excesiva irracionalidad. Presentan daños emocionales profundos y están sometidos a situaciones de una presión altísima que echan sal a sus heridas y descubren sus fallas. Pero también los personajes están invadidos de una vitalidad que no puede revelarse en lo cotidiano y que desencadenan los momentos límites a los que Kane los expone. La cuarta obra de Sarah Kane, Ansia, constituye la suma de 4 voces nombradas por letras, que se entrelazan hilando recuerdos, deseos insatisfechos y culpas. A lo largo de Ansia, los personajes no solo expresan sus sentimientos, creencias o deseos, también hablan de sus memorias, de la soledad y el desencanto. Las intervenciones de los personajes de Ansia indagan, entre otras cosas, en el poder de la memoria para revivir estados de ánimo y sucesos vividos. Muchas veces no encuentran las palabras para expresar lo que sienten. Sus frases aparecen inacabadas y cada vez más reducidas. El propio texto alude a la imposibilidad del lenguaje. No hay articulación entre ellos.
No existe el tiempo, ni acción, ni lugar. Ansia es un poema dramático cuya fuerza reside fundamentalmente en el ritmo y el lenguaje. La experimentación formal de la obra se evidencia en la ausencia de caracterización y referencias tradicionales, así como en la forma fragmentada del discurso y el lenguaje reducido que buscan ser reflejo del contenido. La cuarta obra de Sarah Kane indaga muy especialmente en el tema del amor, la inutilidad de nuestra existencia y la muerte como única salida a esta vida condenada a la insatisfacción. Mediante la narración, los personajes buscan darle sentido a su existencia y lograr ser a través del otro. Buscan una plenitud que solo en la muerte pueden alcanzar. La breve existencia de Sarah Kane está cruzada por una profunda depresión que la hizo transitar por múltiples hospitales, en busca de un equilibrio que no pudo conseguir y que la llevó después de 3 intentos fallidos de suicidio a ahorcarse con los cordones de sus zapatillas en una pieza de un hospital. Kane muere un 20 de febrero de 1999, a los 28 años de edad. Todos sus grandes referentes artísticos fueron suicidas, incluyendo a Ian Curtis, líder y vocalista de su banda favorita, Joy Division. Psicosis 448 es un largo monólogo con diferentes voces narrativas que se proyecta desde y hacia la muerte. La sobrecarga de psicofármacos nublan la conciencia, excepto a las 4:48 am, cuando pasa el efecto de los últimos medicamentos y se alcanza la lucidez. 4:48 Psicosis es la obra póstuma de Sarah Kane. El título alude a la hora en que se cometen más suicidios, ya que, según estadísticas publicadas en Inglaterra, en ese horario acaba el efecto de los fármacos psiquiátricos tomados la noche anterior. La obra ofrece una visión sobre una textualidad atravesada por la oscuridad y el desamparo, de una mujer que rechaza la compasión ajena y, sobre todo, la autocompasión. Una experiencia que invita a sumergirse en un universo de un ser humano que ha cruzado el umbral del dolor y la desesperanza. Ardiendo en tibio túnel de congoja, mi humillación se completa cuando me sacudo sin razón y me tropiezo con las palabras y no tengo nada que decir sobre mi enfermedad, que de todos modos solo consiste en saber que nada tiene sentido porque me voy a morir. Y estoy estancada en esa suave voz psiquiátrica de la razón que me dice que existe una realidad objetiva en la cual mi cuerpo y mi mente son uno solo. Pero no estoy aquí. Y nunca he estado.